Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, con todos ustedes cuando son las 12:51 minutos de la mañana. Yo estoy listo para nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. Quiero reflexionar con ustedes, mis queridos amigos, sobre el problema de la violencia política. Cuando se sueltan los demonios, es muy difícil después recogerlos. Esta es una vieja conseja a la cual los hombres de Estado deben tener mucha atención. Los demonios se desbordaron en Centroamérica, se desbordaron en Honduras, se desbordaron en El Salvador, se desbordaron en Nicaragua. Países que entraron en guerra civil. Después de muchísimos años de guerra y de más de 30.000 muertos, se reunieron los grupos en pugna con el llamado Grupo de Contadora. En aquella época, ese grupo formado por presidentes latinoamericanos logró que se firmara los acuerdos de paz en Centroamérica y que se suspendieran las hostilidades. Pero fue después de 30.000 muertos que los grupos se dieron cuenta que la batalla, que la guerra la estaban perdiendo ambos. Pero los que más perdían la guerra eran los hombres y mujeres fanatizados por ambos grupos que iban a la muerte. Generalmente los hijos de Juana la panadera, no los hijos de los dirigentes políticos de ambos bandos, ni otras personas, sino la gente más pobre, a veces la más manipulable, la que iba a esa guerra triste. Insisto, después de 30 años, de 30.000 muertos, fueron a firmar un acuerdo de paz, los mismos que iniciaron la guerra civil. En Venezuela, después del año 1958, el Partido Comunista decide irse a la insurrección armada. Desde el 59, 60 hasta casi el 80 tuvimos guerrilla en Venezuela. Eso ocupó muerte, violencia, violación de derechos humanos, desaparición de personas, de guerrilleros. También pudimos observar cómo aparecían avisos en Caracas que decían haz patria, mata a un policía, o ataques criminales como el del Tren del Encanto en Caracas, que hoy son, pareciera, no de la memoria de los venezolanos de este tiempo. Luego, Caldera logró un acuerdo con el Partido Comunista que decidió pacificarse. ¿Cuántos muertos duró hasta que llegaron al acuerdo? Yo no sé, mis queridos amigos, pero les aseguro que fueron muchos de ambos bandos. Entonces, insisto con el tema de cuando se sueltan los demonios, no hay modo de recogerlos hasta que después la sangre no haya llegado al río. Yo debo, por ejemplo, decir, voy a tomar como primer elemento lo que sucedió ayer con un periodista de estos provocadores del canal venezolana de televisión, provocadores, no porque todos los periodistas de BTV sean provocadores, sino que este muchacho de zurda conducta es un provocador, pero bueno, él fue a hacer el trabajo de un periodista, a hacer preguntas. Lo vi entrevistando a Leocenis García allí mismo en el Parque Miranda. Al terminar, a mediados de evento, la gente comenzó a pitarlo y hubo entonces una avalancha de golpes contra ese muchacho que llevó a su camarógrafo a sufrir fractura de clavícula, informa el canal venezolana de televisión. Por otro lado, al propio acto de Parque Miranda, que era un acto para celebrar la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, entra un grupo de supuestos jóvenes nacionalistas. Digo supuestos porque el único que dice que eran jóvenes nacionalistas es el canal venezolana de televisión, a aplaudir y a poner pancartas a favor de Marcos Pérez Jiménez. Eso originó que la gente que estaba en Parque Miranda sacara a golpes y empujones a estos tipos, a estos muchachos, generando otro escenario de violencia a partir de la provocación. Según Ramón Guillermo Aveledo, en ambos casos fue el gobierno quien intentó infiltrar el acto para sabotearlo, pero la situación degeneró en violencia. Luego, en el acto del oficialismo, Nicolás Maduro lanza la bomba esta
de que lo quieren matar a él y a Diosdado Cabello, y que eso viene de la oposición de la ultraderecha y de sus agentes fuera del país. Eso es muy grave decirlo cuando no se tienen pruebas, porque eso es meterle más leña a la candela irresponsable que puede provocar que se desborden las pasiones y que entremos de unos escarceos que se dan en un sitio y otro a una violencia sostenida y continuada en el país que, insisto, comienza, pero nadie sabe cuándo termina. La experiencia de la violencia en Venezuela de los 60 y los 70 fue muy grave. La guerrilla cometió abusos y tropelías. El ejército venezolano, recuerdo por comentarios que me han hecho oficiales que estaban activos en la época, la única manera de hacer retroceder la guerrilla era cometiendo actos atroces. Por ejemplo, que un oficial le presentara al jefe de inteligencia militar sacos con las manos cortadas de los guerrilleros muertos y de los campesinos que colaboraban con los guerrilleros muertos para demostrar que sí estaban haciendo su trabajo, pero además militares muertos en acciones de emboscada por parte de la guerrilla insurreccional. Eso es una tontería, eso es un atraso, eso es voy a utilizar una frase y me van a disculpar, una inmensa pendejada, que la política venezolana derive en violencia, porque eso no nos va a conducir a nada bueno. Por lo tanto, yo abogo porque las diferencias, porque todo este problema que tiene el país se resuelva en el marco de la constitucionalidad, que las diferencias se resuelvan en la Constitución y los debates se resuelvan en las elecciones. De ese modo, el país va a continuar su vida pacífica. La vida de Venezuela, yo creo que en los próximos años no va a ser una vida sosegada, va a ser como ha venido siendo, muy conflictiva, muy problemática, porque hay bandos completamente divididos, hay viejas rencillas de clases sociales, de privilegios para sectores y para otros. En fin, eso va a ser difícil superarlo, solo lo va a hacer superar la madurez, el sentido común, la tolerancia, la posibilidad de unificar a los venezolanos alrededor de la ley y de la justicia para todos y no solo para un grupo. Pero insisto, el escenario es torpe. Comenzar un escenario de violencia es arrancar, pero nadie sabe dónde terminan estas cosas. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.